Dios les bendiga, bienvenidos a este canal, el cual fue creado para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos a un segmento más de Predicando la Verdad. En la noche de hoy estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras bajo el tema Las herejías de la iglesia, las herejías de los creyentes, las herejías de la iglesia, las herejías de los creyentes. Y antes de comenzar la enseñanza de hoy, le quiero compartir algo. Aquí hay una página en Rockford, Illinois, que están compartiendo la palabra de Dios. Están compartiendo la palabra de Dios tal y como es. En uno de sus posts que subieron lo siguiente, se lo voy a compartir. Dice así: quien no tiene interés en leer la Biblia es que no tiene interés en conocer a Dios. Lo voy a repetir. Quien no tiene interés en leer la Biblia es que no tiene interés en conocer a Dios. ¡Wow! Qué tremendo mensaje, qué profundo este mensaje en tan pocas palabras. Dios bendiga a estos hermanos que están ministrando esa página. Sigan así, es de gran bendición para nuestras vidas. Y acá pudiéramos hablar de la primera herejía de los creyentes. Pero antes de hablar de las herejías, tenemos que preguntarnos qué es una herejía. Una herejía es una afirmación o posición contraria a los principios y dogmas de una doctrina, ciencia, cuestión o arte, etcétera, etcétera. Es una afirmación o una posición contraria a los principios o dogmas de una doctrina, de una ciencia, cuestión o arte, etcétera, etcétera. Y esta pudiera ser la primera herejía de los creyentes que pudiéramos hablar esta noche. ¿Por qué? Porque hay creyentes que llevan años de supuestamente ser creyentes y no han leído la Biblia. Es decir, no han leído toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento completo. En todos los años que llevan congregándose, no fallan quizás en los cultos, quizás hasta están sirviendo en las congregaciones. Es más, para irnos más profundo, hay pastores, oiga bien, que no han leído toda la Biblia y aún así están pastoreando. Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Esa es una de las herejías más grandes que pudiera haber como creyente. El tener una posición en la cual no queremos leer la Biblia y somos creyentes y no queremos leer la Biblia. ¿Qué herejía es esa? Tremendo, ¿verdad? Tremendo mensaje. Otra herejía que pudiéramos hablar esta noche, les voy a compartir lo siguiente. Vea para que se dé una idea de cuál pudiera ser otra de las herejías. La soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Cuando abandonamos el altar, no respetamos autoridad ninguna. Cuando abandonamos el altar, hermano, entonces nos volvemos a las liviandades, a las trivialidades. Cuando abandonamos el altar, todo lo que es santo nos parece harto, nos parece aburrido. Cuando abandonamos el altar, nos fastidia hasta la gloria de Dios, hasta la presencia de Dios. Cuando abandonamos el altar, alabado sea el nombre del Señor para siempre, perdemos la compasión por las almas, perdemos la pasión por la obra. Cuando abandonamos el altar, alabado, nuestra vida se seca, nuestra vida se va al fracaso, nuestra vida
Oiga, pero qué disparate es este hermano, que este hermano está pegando esos gritos aquí y no dio ni una sola cita bíblica en todos los gritos que estaba dando acerca del altar. La segunda herejía que nosotros pudiéramos hablar esta noche es la de los cristianos idólatras o los cristianos católicos, por así llamarle. Son aquellos que idolatran el altar, creen que el altar es santo, idolatran las bancas, creen que son santas, idolatran los instrumentos, creen que son santos, idolatran el edificio en el cual se congregan, creen que es un lugar santo. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento había el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios, es decir, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente sobre ciertas personas, sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, y venía por momentos y luego se volvía a ir. Pero después que vino Jesús, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo no está dentro de las sillas, el Espíritu Santo no está dentro de un micrófono, el Espíritu Santo no está dentro de objetos, sino está dentro de nosotros. Otra de las grandes herejías que pudiéramos hablar esta noche es esa de los cristianos que son idólatras, que idolatran el templo. Y mire, la mayoría de los templos que se utilizan para hacer culto a Dios hoy en día, antes eran discotecas y los están rentando. Antes eran lugares de comercio, quizás tiendas o quizás nightclubs, quizás lugares, cantinas. Así eran muchas de las congregaciones que hoy en día se están usando para adorar a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser algo santo acercarse a un altar? Pero qué disparate es este que está diciendo este hermano y dando esos gritos de... Ya no está adorando al Creador, ya no está diciendo que el Creador, sino ahora es el altar. Dios tenga misericordia de ellos. Oiga, y el que compartió esto en Facebook todavía se atrevió a poner ahí con sus manitos en letras que esta sí era palabra de Dios. Wow, en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, Dios hablando dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo va a decir de que te acerques al altar si Dios no está en un altar? En el libro de Salmos, en el capítulo 139, el salmista del versículo 7 al 12, empieza a decir: ¿a dónde huiré de tu presencia, oh Jehová? Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. O si me subiera en lo alto de los montes, en el monte más alto, ahí estás tú también. O si me escondiera aún en las tinieblas, dice, ahí estás tú, porque las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Dios. Entonces, Dios está en todas partes, como dentro de nosotros. La tierra está llena de su gloria, acá en nosotros, ¿verdad? No como en el Antiguo Testamento, que solamente estaba en el Arca del Pacto y en ciertas personas venía por momentos. Entonces, esta pudiera ser la otra herejía que pudiéramos hablar esta noche de los cristianos idólatras, pero no estoy tan interesado en esto porque esto es visible. Uno no necesita ser teólogo para darse cuenta de que esto es un error. Asimismo como el no querer leer la Biblia, el llamarse cristiano y no querer leer la Biblia, esto es una herejía tremenda, es contrario a lo que realmente pues creemos y amamos. Sino que yo le quiero hablar esta noche de la herejía más peligrosa, más devastadora que existe y que es muy difícil de identificar. La Biblia ha sido quemada, la Biblia ha sido negada, la Biblia la han querido alterar, la Biblia la han prohibido, la Biblia ha sido perseguida, la Biblia la han querido eliminar. Pero todas estas etapas que la Biblia ha atravesado, ninguna ha sido tan devastadora como lo es la malinterpretación de los versículos bíblicos. Esa es la peor de todas las herejías. El tomar un versículo de la Biblia y malinterpretarlo y crear una doctrina de eso, forzando así a personas a hacer cosas que no tienen sentido delante de Dios, o haciéndole promesas a las personas que son falsas porque no son promesas que fueron hechas para nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando malinterpretamos la Biblia? Que tomamos promesas que fueron hechas en un tiempo específico, para un pueblo específico, por ejemplo el pueblo de Israel, o para ciertas personas específicas, y las leen, pero solo leen la promesa y la toman y la predican y se la enseñan a la gente como que es una promesa para nosotros. Eso lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia se divide en tres partes. La Biblia, lo que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento se divide en tres partes. Historia bíblica. La Biblia contiene mucha historia bíblica, pero no toda la Biblia es historia bíblica. Mandamientos bíblicos. La Biblia contiene muchos mandamientos bíblicos, pero no toda la Biblia
es mandamientos bíblicos y promesas bíblicas. La Biblia contiene muchas promesas bíblicas, pero no toda la Biblia son promesas bíblicas. ¿Dónde dice esto la Biblia? Ahorita lo vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura. Vea lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 7 acerca del diluvio universal. La Biblia tiene una historia en el capítulo 7 de Génesis donde relata que hubo un hombre llamado Noé que construyó un arca y que vino un diluvio sobre la faz de la tierra. Eso es historia bíblica, es decir, no va a volver a haber un diluvio, tampoco Noé va a volver a existir, ni va a ser otra arca, eso ya pasó, eso ya es historia. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, del versículo 1 al 9, está la historia de la Torre de Babel, cuando todos los hombres que habitaban la faz de la tierra hablaban un solo idioma y empezaron a construir una torre alta para, según ellos, llegar a Dios. Y ahí fue donde Dios confundió las lenguas. Eso es una historia bíblica. En el libro de Mateos, en el capítulo 4, está la historia de cuando Satanás tentó a Jesús. Eso es una historia bíblica que ya no va a volver a suceder porque Jesús ya vino, Jesús ya fue tentado. Y ¿sabe qué es lo impresionante aquí de este ejemplo que le estoy dando, el cual es el tercer ejemplo acerca de que la Biblia contiene mucha historia bíblica? Que el diablo vino con la Biblia a tentar a Jesús, es decir, tomó ciertos versículos y los malinterpretó. Por eso es que la mayor herejía y la más peligrosa, que es difícil de detectar, es la malinterpretación de los versículos de la Biblia, la malinterpretación de los manuscritos sagrados. Por eso es que el diablo vino, escrito está, lánzate de pináculo porque él enviará a sus ángeles para que te guarden, malinterpretando la Biblia. Siempre, por eso, escrito está. Sí, dile a esta piedra que se haga en pan, siempre malinterpretando la Biblia. Entonces es peligrosísimo. Esta es la mayor de las herejías, es muy peligrosa y lo seguiremos viendo a la luz de las Escrituras. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, está la historia de la creación, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es historia bíblica. Eso no va a volver a pasar. Este cielo y esta tierra en la cual nosotros vivimos ya está hecho. Ya si es destruido y hace uno nuevo, Dios ya no es el mismo. Entonces sería una historia nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es otra historia de la Biblia. Y le voy a dar una más para que se hagan 5, siempre siguiendo las reglas de la hermenéutica. En Génesis capítulo 4 está la historia cuando Caín mató a Abel, porque a Dios le gustó más la ofrenda que trajo Abel. Entonces Caín mató a Abel. Eso ya no va a volver a pasar, porque Caín y Abel ya murieron hace mucho tiempo y pues eso es otra historia bíblica. Entonces si ve, la Biblia contiene mucha historia bíblica, pero no toda la Biblia es historia bíblica. En el libro de Éxodo capítulo 20 están los mandamientos bíblicos, los cuales son los 10 mandamientos bíblicos. Entonces aquí vemos que la Biblia también contiene mandamientos bíblicos. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, del versículo 30 al versículo 31, está el mandamiento del arrepentimiento, donde Jesús hablando dice: porque Dios manda que a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento para que nos arrepintamos. Tenemos una orden de parte de Dios, el cual debemos de arrepentirnos. No es si queremos, porque el que no se arrepiente le va a ir mal. Entonces debemos de arrepentirnos. En Primera de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, está el mandamiento de no divorciarse. Porque hay personas que le enseñan a divorciarse a las personas, y dice la Biblia en Ageos que Dios repudia el divorcio, a Dios no le agrada el divorcio. Cuando vinieron donde Jesús a preguntarle acerca del divorcio, los judíos, ¿por qué Moisés entonces dio orden de dar carta de divorcio? Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón, pero no era así en el principio. El plan divino de Dios es que el divorcio no debe de existir. Aquellos que se divorcian van en contra de la voluntad de Dios, y mucho más mal es que te divorcies y te vuelvas a casar. Ya si ya cometiste el error de divorciarse, lo mejor es que te quedes solo sin casarte, tal y como lo dice la Biblia. Entonces el recasamiento, eso es antibíblico, eso es adulterio directamente de parte de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 13, el versículo 34-35, está el mandamiento nuevo que Jesús le dio a sus discípulos cuando le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, no es que nos vamos a amar a mi manera, porque la forma en la que yo amo no es como nos amó Jesús. Entonces debemos de aprender a amar a nuestros hermanos así como Jesús nos amó a nosotros, es decir, incondicionalmente. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 3, versículo 4, está el mandamiento del perdón. Cuando vinieron sus discípulos y le preguntaron: maestro, si mi hermano pecare contra mí,
¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y Jesús le dijo, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces es un mandamiento que tenemos que perdonar, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor no nos va a perdonar tampoco a nosotros nuestros pecados. Entonces sí vemos que la Biblia contiene mandamientos, pero no toda la Biblia es mandamiento. Ahora vienen las promesas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 2 a 3, habla del primer mandamiento con promesa, el cual es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Aquí viene la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 13, está la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Escrito está que este cielo y esta tierra que existen están sostenidos por la palabra de Dios para ser destruidos en el día de la destrucción. Y Dios prometió crear un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual reinará por siempre. En 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 25, está la promesa de la vida eterna. El Señor nos promete que si nosotros perseveramos hasta el fin, los que creemos en Jesús y vivimos para Él nos promete darnos vida eterna. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, porque estamos esperando que Él venga otra vez. Y algunos dicen, desde que mi abuelita me dicen a mí de que va a venir el Señor, y nunca viene. Pero no dice el apóstol Pedro, no es que Él retarda su promesa, sino que es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que Él da la oportunidad cada día de que despertemos, de que podamos leer la Biblia, podamos buscarle, porque Dios no quiere realmente que nosotros nos perdamos, sino que seamos salvos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 6, están las promesas de un nuevo pacto sobre mejores promesas, porque el antiguo pacto, el cual era la ley, fue cumplido por Jesús, y al Él cumplirlo, Él creó uno nuevo y mejor todavía al de antes, el cual es bajo la gracia y bajo la misericordia que nos cubre cada mañana. Entonces vemos que la Biblia contiene historias bíblicas, mandamientos bíblicos y promesas bíblicas. Y lo que sucede es que hay personas que toman muchas de las promesas que fueron hechas en un tiempo específico para ciertas personas y nos las aplican como que fueran para nosotros, las predican, oiga bien, malinterpretando la Biblia, haciéndole promesas falsas a las personas. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto. El apóstol Pablo, desde hace muchos años, cuando él anduvo acá en la tierra, él se dio cuenta. Por eso es que en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, él les da una explicación acerca de las promesas que le fueron hechas a Abraham. Dice así, le voy a leer desde el versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Entonces si ves, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a la simiente de Abraham. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Jesús, que iba a nacer de la tribu de Judá años más tarde, y en Jesús es que hemos sido bendecidos todos nosotros, tal y como fue la promesa. Hecha Abraham, el apóstol Pablo le explicó porque pues muchas personas desde hace tiempo pues estaban quizás tomando las promesas como que hubiera sido para ellos u otras personas. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que le fueron hechas al pueblo de Israel o a sacerdotes o a profetas que no nos aplican a nosotros ni se van a cumplir en nuestra vida tampoco. Nosotros ya no estamos bajo la ley. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 15, dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Permítame se lo leo. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice así. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad
que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificaos, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el 7, del 1 al 6 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen del viejo, la letra. Entonces, si ve, ya no estamos bajo la ley, entonces muchas cosas del Antiguo Testamento no nos aplican a nosotros. Por muchas personas que lo quieran, ¿verdad?, enseñar, es malinterpretar la Biblia, es una de las peores herejías. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 13, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso es que la Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el Antiguo Pacto y ahora el Nuevo Pacto. Entonces ya no estamos bajo la ley, hay muchas cosas que no nos aplican. Y pues a mí me gustaría buscarle un versículo de cada libro de la Biblia, los cuales son 66 libros, y tener 66 versículos de la Biblia para probarle que han sido mal interpretados por muchos de los que predican la palabra de Dios en una forma errónea. Pero pues este video sería muy largo, ya llevo 23 minutos y siento que no he hecho nada. Entonces le pudiera buscar nada más 5 de los más conocidos del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento de los más conocidos también. La primera herejía que mencioné es que aquel que no quiere leer la Biblia es que no quiere conocer a Dios, porque para leer toda la Biblia solamente se necesitan 98 horas. Oiga bien, 98 horas y podemos leer el Antiguo y el Nuevo Testamento todo junto. Es decir, si nosotros fuéramos un poquito perezosos, algunas personas trabajan hasta 100 horas a la semana, tienen 2 trabajos y algunos hasta 3. Algunos trabajan hasta 50 o 70 horas a la semana. Es decir, en 2 semanas se hacen 100 horas de trabajo fácil. Si nosotros fuéramos perezosos y leyéramos la Biblia solamente 1 hora al día, en 3 meses y 8 días nosotros leemos toda la Biblia, es decir, ni la mitad de un año. Pero si fuésemos más perezosos y leyéramos solamente media hora la Biblia, en 6 meses y 16 días leyéremos toda la Biblia. Pero si fuéramos aún más perezosos y leyéramos solamente 15 minutos la Biblia al día, en un año nosotros leeríamos toda la Biblia. Entonces la primera herejía es que hay cristianos que llevan años congregándose y aún pastores que están pastoreando que no han leído toda la Biblia. El que no quiere leer la Biblia es porque no quiere conocer a Dios. La segunda herejía era la de los cristianos católicos, aquellos que idolatran el altar, que idolatran las bancas, las sillas, los instrumentos, como si Dios habitase en objetos. Y a la mayoría de los templos que usan fueron antros antes, o tiendas o lugares de comercio comunes y corrientes que ellos los están rentando para hacer servicio a Dios. Entonces no es nada sagrado ni nada santo el lugar. Santos somos nosotros, por eso la Biblia se refiere a nosotros como a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corintios, a los santos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Otra herejía serían los cristianos místicos, aquellos que ellos declaran, ellos viven declarando, yo declaro, y declarando de dónde sacan eso de yo declaro, de quién ha dado eso, que Dios me dio poder y autoridad. Y no, lo que son charlatanes porque declaran un puño de cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque hemos mal interpretado la Sagrada Escritura. Nosotros decimos, hágase la voluntad de Dios, si Dios quiere,
que se haga, se hará, así como debemos decir nosotros los creyentes. Pero la herejía de la cual estamos hablando esta noche, en la cual nos vamos a concentrar, es la herejía más dañina y más peligrosa, la cual es la mala interpretación de los versículos bíblicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, comencemos con el Salmo 51:11, donde el salmista David, después de que había pecado con la mujer, después de que había matado a su marido y le había robado a su mujer y se había llegado a ella, él empieza a decir este clamor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muchos utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde, pero la salvación no se pierde. Porque en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creídos en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios no está jugando a que te salva un día y al día siguiente te deja que te pierdas. No, Él nos puso un sello el día que nosotros nos arrepentimos. El día que nosotros aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y esas son las arras. Y las arras literalmente lo que significa es el enganche, es decir, la garantía. ¿Qué persona va y compra una casa y da el enganche de una casa y luego no paga la casa? Obviamente eso es un estafador que no cumple su palabra. Pero Dios no es así. Dios cumple su palabra. Y si Él nos dio un sello, si Él nos dio una garantía de que somos salvos, somos salvos. La salvación no se puede perder. Eso es una falsa doctrina y es peligroso el malinterpretar la Biblia. El salmista David habla de esta manera porque en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas, pero no como garantía de salvación. Porque Jesús no había venido, no nos había redimido, no había salvación antes de Jesús. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos para prepararlos para reinar solamente, para darle sabiduría cómo dirigir a un pueblo. Y obviamente David no quería dejar de ser rey. Por eso es que él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando Samuel fue a ungir a David, acuérdese que antes estaba Salomón como rey. Y cuando el profeta Samuel está ungiendo a David como rey, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino sobre David. Porque el Espíritu de Dios venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas. Entonces, esto no es que está hablando de salvación, está hablando él nada más. Y por eso dice: no quites de mí el gozo de tu salvación. Porque el Espíritu Santo en él no le garantizaba la salvación, sino que esto es un clamor que él hace en su angustia porque no quería dejar de ser rey. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 39, dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre. Este es Jesús hablando, el que me envió, dice: que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, si ves, la voluntad de Dios es que todos los que hemos recibido a Jesús y pasamos a ser propiedad de Jesús, porque Él nos compró con su sangre y por eso le decimos Señor a Él, nosotros no nos vamos a perder, porque esa es la voluntad de Dios, que de todo lo que le fue dado a Jesús no se pierda nada. Entonces, Salmos 51:11 ha sido mal interpretado. El otro sería Malaquías 3:10, el famoso versículo que usan para robar acerca de los diezmos, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué es que el profeta Malaquías le dio esta palabra al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Es porque el pueblo de Israel no tenían un presidente. Nosotros aquí pagamos impuestos, queramos o no queramos. A mí de mi cheque semanal me quitan impuestos. Yo pago impuestos. Al final de año tengo que hacer pago de impuestos. De mi casa yo pago impuestos, de mi carro, de las placas, de todo se paga impuestos. Entonces el profeta Malaquías le dice que traiga los diezmos porque el pueblo de Israel no tenía un presidente, sino que el pueblo de Israel era regido directamente por Dios. Dios escogía a un rey que lo ponía enfrente de ellos, pero Dios le hablaba a este rey a través de profetas, Dios le hablaba a este rey a través del Espíritu Santo. Entonces era regido por Dios directamente y Dios les demandaba directamente a ellos el 10% de sus ganados, de sus aceites, de los granos y de las manadas de sus ganados.
porque así como reinaba Dios, era un reinado diferente. Nosotros hoy en día pagamos los impuestos. Estos diezmos no nos aplican a nosotros. Es solamente para los judíos y nosotros no somos judíos, somos gentiles. Mal interpretado también, y eso ya lo enseñé en la enseñanza de los diezmos en otro tema anterior, así que no me voy a profundizar mucho ahí. Otro sería Deuteronomios capítulo 28. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, en los primeros 14 versículos, hay un montón de promesas. Se las voy a leer rapidito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres, etcétera, etcétera. Los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28 son puras bendiciones, y algunos falsos maestros malinterpretan esto como para prometer una prosperidad, para prometerle bendiciones a las personas. Pero el capítulo 28 de Deuteronomio tiene 68 versículos y solo los primeros 14 son bendiciones. Del versículo 15 en adelante son puras maldiciones. Es decir, 54 versículos de maldición que el Señor le promete al pueblo de Israel si no cumplen todos los mandamientos que le está diciendo en la ley de Deuteronomio. Y esto pues no lo mencionan, porque cuando hay maldiciones en la Biblia, eso es para Israel, eso no es para nosotros, eso era para el pueblo de los judíos. Hermano, no es así. La Biblia no se puede interpretar a nuestro favor. Entonces no podemos seguir practicando la herejía de la malinterpretación de los versículos bíblicos. Otro versículo bien malinterpretado es Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y cuando él creciere no se hará viejo ni se apartará de él. Este versículo se malinterpreta como que fuera una promesa, pero no es una promesa. Todos los proverbios no son promesa. Vea cómo dice el capítulo 1 del versículo 1 en adelante de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, los proverbios son dichos de sabios, son consejos, son palabras para adquirir sabiduría, pero no son promesas. Cuando dice instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él, no es una promesa. Esto es lo que es un consejo. O sea, es bueno que le enseñes a un niño de pequeño a no robar, a no matar, que lo instruyas en su camino, es decir, en el camino del niño, en el camino que él va a tomar. No es que lo instruyas en los caminos del Señor, pero es bueno instruirlo en el camino del Señor. Y yo he visto a muchos pastores que sus niños han sido forzados a servir en la iglesia, forzados a asistir a los cultos, instruidos, es decir, en los caminos del Señor de niños, y nomás cumplieron la mayoría de edad y se fueron al mundo y se perdieron. ¿Por qué? Porque Proverbios 22:6 no es una promesa, es un consejo nada más. Todos los proverbios no son promesas, todos los salmos tampoco son promesas, muchos son poemas, muchas son oraciones y muchas son cantos que escribieron. Entonces no podemos malinterpretar los versículos de la Biblia. Otro sería Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y es que sucede que el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia para recibir una lección, para recibir una disciplina de parte de Dios, porque habían sido desobedientes, y estuvieron allá las 70, ¿verdad? Que estuvieron ahí, y pues Dios no es que se había olvidado de ellos la estaban pasando mal en Babilonia, y pues estaban siendo, ¿verdad?, quizás oprimidos, pero era una lección que Dios les estaba dando. En el versículo 11 dice así:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, si ve, este de pensamiento de bien no es que Dios es una promesa que tiene pensamientos de bien para nosotros, no, esto fue para el pueblo de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia para recibir una lección, para recibir una disciplina de parte de Dios, y después de cierto tiempo el Señor los trajo para atrás. No hay que malinterpretar los versículos de la Biblia. En el libro de, vamos a ir al Nuevo Testamento, en Filipenses 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente muchas personas utilizan este versículo como una promesa para hacer metas, para decir, yo puedo hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero si usted lee el contexto de Filipenses, usted se va a dar cuenta que lo que el apóstol le estaba diciendo era que él había pasado hambre, había pasado necesidad, había pasado muchas cosas. Del versículo 10 le voy a leer, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ve? Entonces el apóstol está hablando de que las necesidades, los problemas, las circunstancias, las podemos atravesar porque en Cristo todo lo podemos hacer, pero no es que vamos a hacer cosas ilógicas. Hay capacidad humana hasta donde uno puede llegar, y no porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a decir, oh, yo puedo volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a tirar y voy a salir volando. No, no es de malinterpretar la Biblia. En el libro de Mateos, capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Este es un versículo bastante mal interpretado porque se usa para consolar cuando al culto o a la reunión familiar que uno tiene o a la célula llegan poquitos hermanos, llegan 2 o 3 nada más. Entonces las personas dicen que el Señor prometió que donde hay 2 o 3 ahí está en medio de él, pero no es eso lo que quiere decir esto. Si usted lo lee en su contexto, usted va a ver de que habla de la corrección. Cuando un hermano peca contra ti, debes de traer a un testigo, primero llamarle a solas, después traer a 1 o 2 testigos, y pues y si el hermano no se arrepiente, presentárselo a la congregación, y pues si no, tomar la decisión de tenerle por gentil y publicano. Le leo del versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice aquí, que si 2 de vosotros os pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si usted lo lee en el contexto de lo que está hablando aquí, es que cuando hay 2 o 3 hermanos reunidos en una situación así de que hay que corregir a un hermano que ha pecado, ahí está la autoridad de Dios. Pero no es cuando llegan solamente 2 o 3 personas a una reunión y uno dice, ¿dónde están 2 o 3? Está el Señor. No, Él está en todas partes. Este texto se refiere a la disciplina entre los hermanos en la iglesia, que si nosotros tomamos la decisión de sacar a un hermano de la iglesia porque se llama hermano, se llama cristiano y vive haciendo su relajo, vive como el perro, vive como volviendo al vómito, así como el perro que un día ella, al otro día está revolcándose y públicamente hace su show, entonces lo mejor es descartarlo, y eso lo aprueba Dios. Donde 2 o 3 se pusieron de acuerdo, ahí estoy yo, decir, ahí está mi autoridad. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y por eso, ¿cuántas veces le vamos a perdonarle? Pues no 7, sino hasta 70 veces 7. Hay que tener mucha paciencia, seguir perdonando, pero si viven esa forma de vivir y se decide, los hermanos de la iglesia se ponen 2 o 3 de acuerdo a descartarlo, eso es lo que está dando a entender ahí. Otro en el Nuevo Testamento sería
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo se malinterpreta al decir de que toda la Biblia nos aplica a nosotros. Cuando confrontas a alguien y le dices: ¿sabes qué? Está malinterpretando la Biblia, eso no nos corresponde a nosotros, o no es eso de lo que realmente está dando a entender el versículo. Ellos te dicen: pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pero mira lo que dice aquí. Dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No es que toda la Biblia la vamos a poner por obra, porque hay cosas que no nos aplican a nosotros. Si no, volvemos a lo de la circuncisión, volvemos a lo de los panes y levadura, volvemos a lo de las lunas nuevas y a un puño de leyes que no tienen sentido hoy en día. Todo eso ya pasó. Entonces este es un versículo que ha sido mal interpretado también. Otro sería 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, donde muchos utilizan este versículo para decir de que el que estudia la Biblia, la letra mata, según se lo voy a leer, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquellos que tenemos estudio bíblico, que hemos ido a institutos bíblicos y hemos estudiado, los que no han ido nos miran mal porque dicen que nos creemos, como estudiamos la Biblia y sabemos la Biblia y la interpretamos de una forma correcta. No les gusta que sean ellos porque se dejan llevar según que por el Espíritu, pero no, son sus emociones y sus pensamientos y su imaginación loca que sacan de contexto un puño de versículos. Por ejemplo, yo le he preguntado a muchas personas: ¿qué entiende usted de esto, de este versículo? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo entiendo de que si obtienes mucho conocimiento, matas el Espíritu. Como que ya no obras en el Espíritu, sino que obras en la letra. Y no es de lo que está hablando. Le voy a leer todo el contexto para que vea de qué habla. El versículo 1 comenzamos. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendarnos de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Oiga, no en tablas de piedra, es decir, hablando de la ley de Moisés, que fue escrita en piedras, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para enseñar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, está descartando el antiguo pacto, el cual era la ley. No de la letra, porque el antiguo pacto era la letra, la ley, sino del Espíritu, que es el Espíritu que trajo Jesucristo. Porque la letra mata, es decir, el antiguo pacto, que era la ley, no había salvación, sino que la ley era el que pecara en contra de la ley, que lo mataran a pedradas. El que quebrantara uno de los mandamientos de la ley, que lo descartaran de la ciudad, del pueblo, que lo sacaran afuera. Porque la letra, es decir, la ley, mata, mas el Espíritu de Dios vivifica, el Espíritu de Dios salva. El versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, oiga bien, aquí especifica que habla de la ley de Moisés, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, hasta menciona a Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, vuelve a mencionar a Moisés y la ley, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, hasta lo menciona aquí, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. Entonces, si lee todo el contexto, se da cuenta de que porque la letra mata y el Espíritu vivifica, no significa de que si estudias y obtienes conocimiento, dejas de obrar en el Espíritu, no, sino que está hablando de la ley mosaica,
que esa letra mataba, no había salvación con esa ley, y ahora tenemos un mejor ministerio, el cual vivifica, el cual es del Espíritu. Otro sería Mateo 6:33. Ya para terminar con porque ya se me fue mucho tiempo, llevo 45 minutos. Mateo 6:33, donde dice que buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque Dios sabe de qué cosas tenemos la necesidad. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando las personas quieren obtener riquezas, o quieren obtener una casa nueva, un carro nuevo, cualquier cosa, ellos dicen, si yo busco primero el reino de Dios, Dios me va a dar todas las cosas que yo quiero. Y no está hablando de que busques primeramente el reino de Dios para que te vaya bien, no es eso. Leamos el contexto para que veamos lo que dice. Del versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, 1, o que habéis de beber, 2, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, 3. Está hablando de 3 cosas específicas solamente. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. De cosas específicas está hablando. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice, oye bien, especifica, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Oiga bien, porque los gentiles buscan todas estas. Cuando dice la palabra estas, se refiere a estas cosas nada más extra, no carros, no casas, no comida, vestida y bebida. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendréis necesidad de ¿qué? De estas cosas, de las cosas que Él está hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas ¿qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si ve, habla de 3 cosas específicas, y pues la mayoría de las personas han malinterpretado ese versículo queriendo tener así riquezas y algún que otro beneficios. Y le voy a leer en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en sus casas, porque cuando estaba Pablo preso en la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel, el centurión que los estaba cuidando se iba a meter la espada, se iba a matar, porque pensaba que los presos se habían ido, porque había temblado y se habían abierto las puertas. Entonces Pablo le dijo, hey, aquí estamos, le dijo, y el centurión no se mató, sino que creyó, y le fue dada una palabra directamente a este hombre, y le dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y esta es una promesa que fue específicamente hecha a este hombre, no a mí, porque hay muchos pastores que sus hijos no son convertidos y son criticados por esto, o muchos ministros que la mitad de su familia es inconversa, aún la misma esposa alguna vez es inconversa, etcétera, etcétera, porque dicen, no, pero es que aquí dice que cree tú y serás salvo tú y tu casa, pero no es así, sino que vamos a leer la historia como dice. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Oiga bien, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, si ve, esta palabra se la dieron a este hombre y se cumplió instantáneamente. Instantáneamente se convirtieron y se bautizaron él y los suyos, él y los de su casa. Entonces, es una palabra que ya fue cumplida, que ya fue, ¿verdad? No es una promesa para nosotros. El último, para que no sigamos practicando la herejía de la mala interpretación de los versículos de la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde, le insto a que estudie la palabra del Señor. Bendiciones.